Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy vamos a presentar a dos talentos venezolanos de los cuales nos sentimos muy orgullosos. A Jorge Ruiz Cano, artista de animación de Moana 2, y a Daniel Moreno Vargas, quien es desarrollador de videojuegos independiente. Desde el Centro Comercial Los Aviadores en Maracay, Vale TV fue testigo de un evento único en el cual Jorge Ruiz Cano, artista de animación de Moana 2, nos contó su experiencia en la producción de la película, así como en otros proyectos de la Casa del Ratón. Acompáñenos a ver esta aventura. Nacido en Venezuela y criado en Maracay, Jorge asistió al Instituto de Arte de Fort Lauderdale y a la Universidad de la Academia del Arte, Estados Unidos. Desde joven, mostró interés en la animación, la escultura y la actuación, con el sueño de convertirse en animador en Disney. Actualmente enseña animación y narración de historias en el Instituto de Artes de California. Jorge ha dejado su huella en la Casa del Ratón en películas como Frozen, Big Hero 6, Zootopia, Raya y el último dragón, y el cortometraje Once Upon a Studio, Érase una vez un estudio, con el que celebraron el centenario de Disney dentro de la animación. El equipo de Vale TV y Asombrosa Tecnología, junto a periodistas y críticos de cine, fueron invitados a una proyección especial de Moana 2 para posteriormente escuchar las vivencias de Jorge Ruiz Cano en el estudio de animación en Burbank, comenzando por cómo se manejan las tareas y la dinámica del equipo. Nosotros ahí somos un gran equipo. O sea, empezamos con la idea, los directores, empezamos a hablar con los de desarrollo visual, empezamos a ver cómo se ve visualmente los personajes, empezamos a trabajar con los el guión, los storyboards. Cada una de estas disciplinas que estoy hablando es un departamento con un equipo totalmente diferente, pero totalmente comunicados, porque la colaboración reina en lo que es el estudio. Necesitamos colaborar mucho y respetar y saber por lo menos un poco, por más que yo sea del departamento de animación, yo soy un poquito de todas mis disciplinas para poder comunicarlo mejor, ¿no? Y saber lo que significa y lo que hace la otra persona. Nosotros somos artistas independientes, pero somos directores y somos fotógrafos, somos un poquito de todas las disciplinas. Hay muchas versiones en las películas, muchas versiones de las marionetas virtuales que usamos prácticamente para hacer la animación. Y todo en función de que buscamos la excelencia. Necesitamos que la gente reaccione y nosotros nos lidiamos con mediocridad. Por eso, desde que cambiamos, tuvimos muchas revisiones. En el departamento de animación nosotros heredamos el modelo, la marioneta en 3D con el rigging. El rigging es un departamento totalmente diferente. Todos hablando entre sí y delegando porque nos respetamos. Yo hereo esta marioneta y le pongo la ilusión de la vida a estos personajes. Entonces imagínate, yo para Moana necesito saber de dónde viene y para dónde va física y mentalmente. Necesito saber un poquito de lo que significa ser navegante, qué significa navegar con las estrellas, lo que significa el océano, cómo se usa la canoa y el remo. O sea, no es movimiento, animación no es movimiento, por eso moverse, como les dije. Después de la animación viene la textura, nosotros trabajamos con efectos visuales y lo que es el cabello, dibujamos mucho de esto generado de computadora, usamos mucha de esa conversación. Es una comunidad de artistas que son súper poderosos cada quien, pero todos juntos hacemos esto, esta súper sinfonía. En el edificio 100 Burbank podemos llegar a ser a 1000 y pico de personas. Te digo que tío Google te puede dar una propuesta más acertada que la mía porque no tengo idea, pero muchísimos, ¿no? Y también tenemos un equipo en Vancouver, que es en Canadá. El reto más difícil, yo creo que fue colectivo, personal, numerosas revisiones, cambios, cortes, ediciones en la película y mantener el entusiasmo por la película, mantenerte enamorado de la película, pero verdaderamente enamorado de la película. Estoy muy orgulloso del equipo porque nos mantuvimos súper emocionados. Éramos los cheerleaders más gigantes entre nosotros. Originalidad en el personaje. En cualquier nivel de producción o estudio de animación tiene que tener esto en mente, ¿no? Porque la audiencia de repente no sabe lo específico, como estaba diciendo, que Moana separa, solamente que separe.
lo específico que es Maui, como la ves, ¿no? La silueta, las poses, las diseñamos muy específico a lo que es cada uno. Cuando nosotros tenemos las voces de ellos, de los actores que hacen los personajes, ellos se graban mucho haciendo estas performances, estas actuaciones. Yo de vez en cuando en vez lo hago, pero mucha gente observa, de repente hábitos, mannerisms, ¿no? Manerismos de estos actores. Entonces son actores, son personajes históricos, son personajes ficticios. Y una vez revuelves todo esto, te pones a ti todas estas experiencias, tu originalidad. Entonces yo ya sé quién es Maui, de dónde viene física y mentalmente. Entonces yo me grabo mucho, yo observo estos personajes que hacemos referencia a actores o no actores. Nadie actúa, nadie se mueve como Maui. Todo es basado en un estudio extenso de quiénes son estos personajes mentalmente y físicamente. Y tuvimos que hacer mucha tarea, sobre todo en esta segunda, porque son 3 años después. Durante una exclusiva, Jorge nos contó las innovadoras técnicas de animación utilizadas para llevar a cabo la magia de Moana 2. Yo soy el nerd más grande de la tecnología y como tú lo estás diciendo, en Disney en toda su historia, ese pincel y esa tecnología con el artista tiene una relación continua y infinita. En Moana 2 no es excepción, otra vez el océano, lo que es el mar, lo que es el agua, es una locura en Moana 2, fue un reto gigante, el cabello de ella, esa interacción y esa colaboración para llevar a cabo es como se ve el cabello de Moana y todos los personajes en la película, el resultado final, lo que ves en el frame, poco de gente trabajando para por lo menos ese cabello, lo que es las velas en la canoa, lo que es todo el sistema de rigging, la tecnología detrás de hasta de la cuerda. Nosotros hicimos un buen trabajo cuando no te das cuenta. Yo creo que mucha gente ni se da cuenta de lo de la cuerda. La tormenta misma, que es un súper protagonista de la película. O sea, fue un reto gigante, ¿no? Fui parte de un súper corto que se llama Once Upon a Studio. Esto fue una celebración que hizo el estudio por los 100 años del estudio. Estamos hablando que son 100 años y es una locura que yo empecé con Frozen, bueno, terminando Wreck-It Ralph 1 y yo soy cuarta parte de esa historia. Todos los personajes de los 100 años se reúnen y cada personaje está en un medio diferente. Unos están en papel y lápiz, otros están en computadora, todos ellos interactúan y muchos de estos personajes como la bestia, Ariel, Quasimodo, esto es súper Da Vinci porque yo crecí con todas estas películas y la gente que hacía estos personajes eran Da Vinci, o sea, eran supersónicos, otro nivel. Y muchos de ellos se han ido a hacer sus carreras por sus lados, ¿no? Volvieron para bailar todos juntos en esta celebración. Ser parte de ese corto fue lo máximo, un reto también muy personal porque hice todo papel y lápiz. Para mí papel y lápiz, 24 dibujos por segundo, yo no sabía si era posible y es una de esas cosas que lo hice y no sé cómo lo hice. Bueno, sí sé cómo lo hice, llorando, sudor y lágrimas, casi muero y muchas dudas personales, pero lo logré. Yo iba a ser abogado porque creo en la justicia. Yo no veía el concepto del artista. Ojo, por más que mi familia me apoyaba muchísimo en todos los sentidos. O sea, para necesitar un cuaderno y una clase de témpera. Vamos a meter muchacha en la clase de témpera. No está fácil. El hecho de que todo ese apoyo que yo tuve, de verdad que me hizo ver que de repente pudiese ser posible tener una educación en arte. Dejé congelado mi cupo y me fui a estudiar inglés. Me regalaron 1 año de inglés. Ese fue mi regalo de graduación. 1 año de inglés para pasar todo. Generalmente 1 año está chévere, yo creo que puedes pasar el top. Entonces lo pasé en 3 meses. Me gradué de diseñador y me gradué de Masters en Animation, en Character Animation. Y estuve ahí con Pixar, con lo de la Era del Hielo. Tengo 13 años más o menos trabajando para Walt Disney Animation Studios y echándole una y parte de la otra con mucho apoyo y amor de la gente. Nunca me faltó que comer, que lápiz dibujar y así simplificando el journey, así llegue a donde estoy yo. La trayectoria de Jorge es sorprendente y diversa, y por eso nos compartió cómo su paso en la industria de los videojuegos fue clave en su entrada a las producciones de animación. Era otra forma de arte en el cual siempre me ha llamado la atención. Para mí lo que es Miyamoto, lo que es Nintendo, y lo que es Capcom, todos esos artistas japoneses,
son lo máximo desde que era chamito para mí. Entonces trabajar en videojuegos ha sido una pasión para mí desde que era chamo. Estuve en Activision con Call of Duty, estuve con EA Games haciendo un par de videojuegos también. Y me ayuda a conocer lo que es diferentes tipos de flujo de trabajo, pues, cultura. Cada equipo tiene una cultura diferente y sobre todo como es videojuego, es un pipeline, un workflow de trabajo diferente. Entonces, conocer y familiarizarme con este tipo solamente me pusieron más poderoso porque me pone más camaleónico, pues. Como les dije, una de las cosas más cool es que Disney tiene, de verdad que me celebra, confía mucho en mí, que ellos reconozcan esto en muchas oportunidades, dejándome saltar de una disciplina a otra, dejarme incubar o desarrollar otros mundos, ¿no? Es lo máximo, ¿sabes? Que te sientas, ellos de verdad que me dan una libertad artística. Me permite tener mi identidad, sabiendo que yo teniendo mi identidad propia, individual, solamente lo favorece a ellos. Todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo le encanta la idea de ser artista, pero el trabajo para llegar a ser artista es un juego de carrito, como decimos nosotros. Pero la única manera que le pongas los sacrificios que tienes que poner para poder llegar a tu versión del éxito, porque no, mi versión de lo que me ha pasado hasta ahora, es que ames lo que hagas. Es la única razón, porque esto está bien, pero mantente curioso para siempre, estudiante para siempre, nunca te sabes nada, es un combo. Y cada quien entiende estos consejos diferentes, depende de qué parte de tu viaje esté. Gracias por las preguntas y por hacer esta conversa tan interesante, la verdad. Gracias, en serio, wow. Eso es lo máximo, por cierto, es lo máximo. No puedo creer que tomé un café en mi casa y bajé y hablar con todo el mundo celebrando lo que hicimos. Que la gente le dé importancia a mi trabajo, a nuestro trabajo, es lo máximo. Como verán, como que sí me encanta y creo en lo que estoy hablando. Jorge, estamos orgullosos de todo lo que has alcanzado y te deseamos los mayores éxitos en las próximas producciones de Walt Disney. Buenas, Vale TV y el programa Asombrosa Tecnología. Le mando un abrazo, le mando mucha salud. Si plancha por 4 planchas, con cuántas planchas, pancha. Llévatelo, salud por ustedes. Ahora les presentaremos a un estudiante de ingeniería mecánica que utiliza su tiempo libre para desarrollar videojuegos. Bienvenido, Daniel. Hola, mucho gusto. Soy Daniel Moreno Vargas, un estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela y tengo como hobby el desarrollo de videojuegos. Partiendo del hecho que yo llevo prácticamente toda mi vida jugando videojuegos, ¿no? Desde los 3 años. He tenido una consola, el DS, entonces siempre fue algo que formó parte de mi vida, llámese para entretenimiento o incluso desafíos, tal vez temas de conversación con otras personas. Y bueno, creo que como todo fan llega un momento donde nace esa curiosidad, ¿no? De cómo se sentiría o cómo se hace esto. O tal vez hay casos donde una persona quiere crear el juego que siempre quiso jugar y no existía. Este proceso es algo que a mí me ha encantado, que me apasiona mucho. Y es algo que ha impulsado mis decisiones, no solo tanto en tomar el desarrollo de juegos como hobby, sino también elegir la ingeniería mecánica como mi carrera profesional. Como ingeniero mecánico, a mí se me capacita para tener las habilidades y el conocimiento para, cuando se me presente un problema, diseñar una solución y transcurrir todas las etapas que eso conlleva para llegar a un resultado que es un sistema mecánico. Y es algo con lo que yo puedo interactuar en la realidad. Mientras que en el caso del desarrollo de los videojuegos, yo hago prácticamente esto mismo, tengo una idea, le doy vueltas, ¿sí? Y logro llegar a un resultado con el cual yo interactúo, pero esta vez a través de la pantalla. Y yo siento que incluso la formación como ingeniero mecánico me puede permitir mejorar como desarrollador, porque yo siento que puedo hacer un paralelismo y trasladar todas esas capacidades. Llámese que como ingeniero mecánico me enseñan o veo en la universidad un framework o un marco de trabajo de cómo llegar a una solución. Por ejemplo, tienes un problema, te doy una serie de pasos. Primero, entender bien el problema. Que bueno, en los videojuegos tengo un concepto, qué género quiero que sea el juego, qué mecánicas principales. Esa información que es lo que va a construir lo que tú vas a hacer a continuación. Y llámese esos procesos de empezar tal vez con algo más sencillo. La ingeniería mecánica, el elemento de prototipaje se presenta mucho y mi experiencia me ha dicho que en el desarrollo de videojuegos usar prototipos es muy importante. Entonces yo siento que haciendo una traslación puedo mejorar también como diseñador de videojuegos. Con respecto a desarrolladores, quisiera mencionar principalmente a 2. El primero es un youtuber llamado Cody Canigdes
que para mí fue muy impresionante porque hace videos tutoriales de una forma muy intuitiva y presentaba los proyectos y de hecho me llevó a conocer un estilo gráfico que es el que yo he acoplado en mis proyectos, que se llama voxel, que es como un estilo de pixel art 3D. Y él no solo me enseñó, me mostró cómo se ve ese estilo, sino también te presentaba cómo animarlo, cómo trabajar con ese estilo. El segundo desarrollador sería uno llamado Brakis. Se ha posicionado como un desarrollador que hace tutoriales de muchos aspectos del desarrollo de videojuegos y de muchas mecánicas de una forma intuitiva, fácil de entender y como un motor gráfico llamado Unity pone a tu disposición esos elementos para que tú mismo puedas experimentar. Es algo que pueda sorprender un poco, que el Fortnite, un juego Battle Royale, que bueno, de disparos como quien dice, hubo un momento donde liberó un modo de juego llamado creativo, donde te daba todas las herramientas para tú tomar ese juego base y darle forma. Podías convertir ese juego en juegos de carreras, en mapas de aventura, de misterios. Y de hecho me atrevería a decir que ese fue uno de mis primeros acercamientos a desarrollo de videojuegos y desarrollarlo para alguien más, porque lo disfrutaba con mis amigos. Ahora, ¿a qué me refiero yo con motor gráfico? Motor gráfico, de cierta forma, es un programa con varias herramientas que te permite diseñar juegos de una forma más gráfica, intuitiva. Permite, de cierta forma, automatizar el proceso de desarrollo de videojuegos, porque lo que antiguamente tú tendrías que decir como usa esta variable, usa este espacio de memoria, que son ya términos de programación, eso en la aplicación lo hace de forma automática. Tú lo que tienes que hacer es, de cierta forma, elegir los elementos, en la misma aplicación te da las herramientas para tú animarlo y te facilita mucho más ese proceso. En el caso de Unity, Unity es un motor gráfico de tantas opciones que es el cual yo utilicé y elegí para los desarrollos de videojuegos. Es muy conocido y tiene muchos recursos a tu disposición. Este tema de Unity y el motor gráfico también fue abordado previamente en un episodio de Asombrosa Tecnología, donde profundizan mucho más no solo en sus capacidades, sino en el alcance que tiene el motor gráfico. Durante el liceo, a mí mi profesora de computación me mostró la plataforma llamada Scratch, que también es un estilo de motor gráfico. Antiguamente, y lo que se suele conocer como desarrollo de videojuegos a partir de JavaScript, es literalmente líneas de código, donde tú tienes que crear elementos como, llámese, la pantalla, los colores, y son cosas que uno programa directamente con líneas. En mi caso, el Scratch no solo era mucho más gráfico, sino que superaba la limitante de la programación, ya que tú podías programar los comportamientos de los objetos que te encontrabas mediante bloques, que como piezas de Lego vas juntando para formar comportamientos, y fue algo mucho más intuitivo para mí. En este caso hice 4 principales proyectos, 2 de los proyectos que eran estilo peleas de jefes, porque en ese entonces estaba jugando Dark Souls, y después 2 juegos a los cuales dediqué mucho más. El primero era un minigolf y el segundo era un juego de competir entre 2 personas en una misma computadora. Los hack rooms fue de cierta forma, junto al Fortnite Creative, mi primer acercamiento al desarrollo de videojuegos. Los hack rooms son como un estilo de juego hecho por los fans, donde consiguen y tienen un código fuente de un juego original de Pokémon y lo alteran de cierta forma para crear prácticamente un juego completamente nuevo. Cambian la narrativa, los gráficos. Yo lo conocí a partir de un youtuber llamado Folagor, que hacía retos y videos mostrando estos juegos. Y la verdad para mí fue una gran experiencia y fue una de las cosas que también me impulsó al desarrollo de videojuegos, porque a mí me impactó y me sorprendió cómo los fans podían agarrar un juego que originalmente estaba limitado por las capacidades tecnológicas, cuántas memoria utilizaba, y aún con esas limitaciones lograron hacer cosas muy sorprendentes, cambiaban drásticamente los gráficos al punto que los podías comparar con un juego que podemos tener actualmente. Y eso me causó una gran impresión, como encontraron formas de superarse y transmitir una gran experiencia completamente nueva, dejando llevar esa creatividad que tenían, incluso viéndose limitados por un juego de hace 20 años. De hack rooms tuve 2, donde me enfoqué más que todo en construir un mapa de cómo sería esa región de Pokémon, por así decirlo, y establecer las colisiones, establecer los triggers. Y en el caso de Unity tengo 2 más. Diría que mi proyecto más ambicioso, por así decirlo, es uno que tengo actualmente en Unity de voxels. Entonces tengo un estilo de un RPG en el cual estoy trabajando y ese es en el que más me he enfocado más que todo.
Llevo 3 años trabajando en ese juego anteriormente mencionado de Unity, que es un gran tiempo, y parte de esa duración, por así decirlo, se ha debido a mis responsabilidades como estudiante, pero también porque tuve un gran proceso de aprendizaje de que inicialmente yo tenía una visión muy marcada de lo que quería hacer. Quería hacer un juego de esta forma, con estos elementos, con estas mecánicas. Mecánicas es básicamente todas las acciones que puede tomar el jugador, llámese saltar, disparar, escalar. Esto es todo lo que compone mecánicas, que al final es la forma en que el jugador interactúa y se desenvuelve. Tenía todo planteado y empecé a trabajar en Unity, ¿no? Y durante mi experiencia en Scratch descubrí que mi pasión por el desarrollo de juegos no se limitaba solamente a la programación, sino al diseño, al modelado, a la animación. Entonces, después de haber diseñado en mi mente esa idea de qué se iba a tratar mi juego, en qué iba a consistir, tuve mucho tiempo dedicándome solamente a diseñar enemigos, animarlos, buscar los distintos materiales para el render, cómo se ve mejor, cómo puedo hacer que brillen ciertos aspectos, que reflejen la luz. Y llegó un momento donde tenía un montón de elementos que prácticamente pegué a la fuerza, porque quería seguir esa visión que me imaginé. Y cuando tuve una versión muy avanzada del juego, que ya empecé a probarla, estaba medio rebuscado. Los componentes no se complementaban entre sí. El jugador se movía de una manera, los enemigos se movían de otra, entonces no se sentía fluido el juego. Y de esta forma decidí volver a empezar de nuevo. Y allí tuvo como 1 o 2 años ese proceso para empezar de nuevo, pero en este caso usando la metodología de prototipajes. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, más que todo para evitar eso que dije anteriormente, que puedes tener una idea visionada, pero cuando lo juntas todo te das cuenta que no es tan bueno como lo imaginaste. Y llámese que cuando tú lo haces de esta manera, es como de cierta forma una lista de tareas. Quieres hacer primero esto, para hacer lo otro, y no llegas a pulir tanto los elementos. En el caso del prototipaje, empecé a hacer el jugador con un placeholder asset. ¿Qué significa esto? Un elemento que tú utilizas mientras pruebas, y una vez estás satisfecho con el resultado, pones el modelaje en verdad. El modelaje ya desarrollado, ya completo. En ese caso utilicé una cápsula, una figura tridimensional, y inicialmente me enfoqué en el movimiento. Y estuve mucho tiempo en eso, estuve como 2 meses trabajando en el movimiento. No solamente cómo se movía, cómo rotaba, el tema de la gravedad. Es algo muy curioso porque dependiendo de, por ejemplo, la cámara, si la cámara estaba detrás del jugador, el jugador se veía que se movía de una forma distinta a como si la cámara estaba en primera persona o como si estaba más lejos. Entonces, es darte esa oportunidad de ir probando. Mi prioridad son los estudios, pero el desarrollo de videojuegos es algo que también me gusta full. Me di cuenta que en el desarrollo de videojuegos yo pierdo completamente la noción del tiempo, porque es un proceso que implica experimentación, implica investigación. Entonces, actualmente la forma en la que me organizo es dejar días que tengo libres por mi horario de la universidad y dedicarlos principalmente al desarrollo de juegos. Y en el caso de días de la semana, como puede ser el martes, por ejemplo, que lo tengo muy full, me dedico principalmente a la universidad, y en caso de no tener ninguna responsabilidad, de haber terminado todas mis asignaturas, le puedo dedicar un poco de tiempo, tal vez no tanto a la programación y al juego como tal, sino al modelaje, por ejemplo, o a plantear ideas. Lo mejor que tú podrías hacer como una persona entrando a este mundo sería ir creando juegos a partir de proyectos o a partir de mecánicas. Por ejemplo, hago un juego pequeño que puede durar tal vez 15 minutos o 20 minutos jugar, y no es mi obra maestra, no es lo que yo envisioné, pero no tiene por qué serlo, porque lo que me va a permitir es aprender. Entonces, en este juego yo me concentro en programar el mejor comportamiento de movimiento posible que puede tener un jugador, o me concentro en hacer la conducción de carro más fluida posible. Te vas poniendo esos retos donde tú te enfocas un proyecto de un videojuego hacia desarrollar una habilidad y aprender a programar una cierta mecánica. Daniel, ha sido un placer escuchar todas tus experiencias y que hayas compartido con nosotros todos tus proyectos de videojuegos. Esperamos que en una próxima oportunidad nos podamos encontrar. Bueno, estoy muy agradecido con la audiencia de Vale TV y el programa Asombrosa Tecnología por invitarme y darme la oportunidad de compartir esta gran aventura que he tenido. Fue un placer. Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar.
No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.